esta mañana aquí para continuar nuestra reflexión sobre el rol del varón. En días pasados, al celebrarse el Día de las Madres, el periódico Noroeste en su página local señalaba algunos datos sobre las madres y algo que llamaba la atención. Dice que el 25% de los hogares en Sinaloa son encabezados por mujeres. ¿De qué habla esto? Que hay una ausencia de varones en esos hogares. La semana pasada estuvimos hablando del varón en su rol como esposo. Y al reflexionar en la familia, yo quiero que pensemos en los tres grandes roles que se establecen, ¿no? El primer rol es el conyugal, la pareja. El segundo es el parental, nuestra función como padres. Y la tercera dimensión es la fraterna, las relaciones entre hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera relación? La conyugal, la pareja. Después, la parental, nuestro rol como papás. Y luego están las relaciones entre hermanos, la relación fraterna. La semana pasada, al hablar del varón como esposo, hablamos de tres cosas que son fundamentales. Y usamos tres palabras. La primera fue preferir. Y hablábamos que una función del varón es dar a su esposa su más alta prioridad. Cuando nuestra esposa no es nuestra prioridad, muchas cosas no encajan en esa relación y la pareja comienza a sufrir. Usamos otra palabra, compromiso, para hablar de la unión permanente. Y la tercera palabra que usamos fue compartir, y allí hablábamos de la intimidad. Y hablamos de la intimidad desde cuatro ópticas: la intimidad social, la intimidad intelectual, emocional, sexual, espiritual. Hoy vamos a hablar del rol del varón como padre. Y si tienen sus Biblias con ustedes, les voy a invitar a que me acompañen al libro de Génesis, al capítulo 18. Génesis capítulo 18. ¿Están conmigo? A partir del verso 16 hasta el 19, dice así: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un poquito del contexto del relato. El Señor está listo para ejecutar su juicio sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra. La causa era una corrupción social y moral en estas ciudades. Se caracterizaban por las injusticias, ¿sí?, y también por la inmoralidad. Y cuando Dios decide ejecutar su juicio sobre estas dos ciudades, surge este relato. Y la pregunta que se hace Dios: ¿he de ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Pero ¿cuál es la razón para que Dios no oculte sus planes a Abraham? Es interesante ver cómo describe el relato. Y dice: porque yo sé qué hará Abraham. ¿Me acompañan en el 19? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después que guarden el camino de Jehová. Lo que vio Dios en Abraham era un padre que iba a poder transmitir a sus hijos el conocimiento de Dios. Y esa actitud y esa disposición de Abraham de enseñar a sus hijos las cosas de Dios
fue lo que agradó a Dios a tal punto que dice, yo no debo esconder mis planes a este hombre. Wow, qué interesante, ¿no? Esta mañana 3 cosas quisiera compartir muy brevemente con ustedes sobre el rol del varón como padre. Si están conmigo nuevamente, mantengan sus Biblias abiertas a la carta a los Efesios. Algo que me llama la atención profundamente en Efesios es como Pablo nos replantea el rol primario del varón. Efesios capítulo 5. Para que entendamos la fuerza de la enseñanza, la idea de toda esta sección de Efesios parte del versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, la enseñanza de Pablo parte de un hecho. Le dice, hermanos, ustedes deben procurar ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? El Espíritu no es como un líquido, ¿no? Que podamos decir, ¿no? Pues nos llena la mitad, 3/4. No, el Espíritu Santo es una persona. Y como persona está o no está en nuestras vidas. Entonces no es cuánto poseemos del Espíritu. Lo que significa esta expresión, sed llenos, es déjense guiar por el Espíritu de Dios. Suena diferente, ¿verdad? Déjense guiar, sométanse a la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, nuestra función como padres tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Si cultivamos una buena relación con Dios, esto va a facilitar que cumplamos de mejor manera nuestro rol como padres. Pero si nuestra relación con Dios no es una relación muy estrecha, una relación íntima, esto va a tener un impacto también a nivel familiar. Porque somos seres integrales. Lo que vivimos cotidianamente en casa es una expresión de nuestra espiritualidad. Bien, entonces ese es el punto de partida. Pero hay 3 funciones fundamentales que debemos cumplir como varones en relación a nuestros hijos. Efesios 6:4. ¿Me acompañan? Vamos a leerlo juntos, por favor. Efesios 6:4. Dice la palabra del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tres cosas, hermanos, que son un desafío para nosotros como padres. Y lo primero es que tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos. Cuando hablamos de amar a nuestros hijos, muchas veces yo les he tratado de compartir el sentir del concepto de amor desde la perspectiva bíblica. Amor es una de las palabras más usadas en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Incluso en los concursos sobre cuál es la palabra más hermosa, siempre sale amar. Si bien la usamos mucho, a veces no es tan entendida, mucho menos vivida. Desde la perspectiva bíblica, el concepto de amor es un compromiso por el bienestar de otra persona. Cuando tú te comprometes con el bienestar de otra persona, estás expresando amor. Así que
una función de los padres, dije que es ¿qué? Amar a sus hijos, es decir, estar comprometidos ¿con qué? Con el bienestar de sus hijos. Y hay tres cosas fundamentales que debemos cuidar en este aspecto. Pudiéramos describirlo como las 3 A básicas de los hijos. La primera es afecto, amarlos incondicionalmente. Papás, tal vez parezca algo cursi, pero ¿qué tan frecuente le expresas a tu hijo que lo amas? Tal vez digan, pero saben, me acuerdo mucho que un día Estefanía ya estaba en la prepa y al regresar la tarde a casa estábamos platicando y decía que en una de las clases uno de los maestros les preguntó que si esa mañana sus padres le habían expresado a ellos que los amaban. Dice, papá, 3 compañeros, nada más, 2 más y yo, dijimos que nuestros papás nos habían dicho que nos amaban en este día. Qué interesante, ¿no? Y es una necesidad fundamental del joven sentirse seguro del amor de sus padres, muy especialmente de su padre. No les dé temor, no les dé vergüenza declararle a sus hijos su amor. A veces es difícil cuando los hijos ya son adolescentes, ¿no? Cuando los queremos abrazar y besar, se nos resisten. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado eso, papás? Pues no importa que se resistan, abrázalo y bésalo, ¿sí? Y afírmale que tú lo amas incondicionalmente. Se podrá equivocar tu hijo, te podrá desobedecer, pero cuando tú le afirmas que lo amas incondicionalmente, estás hablando a su corazón. Muchas veces hablamos a la mente de nuestros hijos, pero no hablamos a su corazón. Entonces, una función que los padres tenemos para con los hijos es ¿qué? Amarlos. Y amarlos, un principio es suplir su necesidad afectiva, declararles nuestro amor incondicional. Otra A del amor es atención. Y eso tiene que ver con dedicarles tiempo. Qué difícil es dedicar tiempo a los hijos, ¿no es cierto? En un mundo desafiante donde el trabajo nos demanda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? Ese es un reto. Pero sabemos que es una necesidad de nuestros hijos. Dedicarles tiempo. Yo doy gracias a Dios porque si bien en el trabajo, en el ministerio, a veces el tiempo que le dedicamos a la familia es un conflicto continuo, ¿verdad? Estamos aquí temprano y a veces nos vamos hasta las 9 o 10 de la noche. El año que ustedes amablemente nos dieron para ir a estudiar a Puerto Rico fue un año crucial porque como no tenía la responsabilidad de la iglesia, en las tardes podía jugar con Elías y con Steffi, ir a las canchas a jugar a básquet o a correr. Y ese año, para mí fue un año fundamental, hacer un clic con Elías que estaba ya transitando, ¿verdad?, de la infancia a la adolescencia. El tiempo, la atención que le damos a nuestros hijos es fundamental, es una expresión de amor. ¿Cuánto tiempo, papás, le dedicamos a nuestros hijos? La verdad es que el trabajo nos va a absorber, siempre. Y en el trabajo un día ya no tendremos fuerza y alguien más nos va a suplir. Pero como padres nadie lo va a hacer. Así que pongamos atención a esta otra necesidad. Afecto, atención. Y hay una tercera A del amor, la afirmación. ¿Y qué significa afirmar a nuestros hijos?
darles palabra de aliento y ánimo. Qué interesante que dice Pablo aquí. Y vosotros padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Otras versiones lo traducen: padres, no desalienten a sus hijos. Cuando somos padres perfeccionistas y todo lo que hacen nuestros hijos por agradarnos nunca nos satisface, ¿qué provocamos en nuestros hijos? Desaliento. Porque por más que se esfuercen, nunca estamos satisfechos. No los alentamos, no los animamos. Cuando somos muy críticos con ellos, y más triste aún cuando usamos palabras peyorativas para dirigirnos a ellos. Bueno para nada, tonto, bruto, estúpido, y pudiéramos hacer un catálogo de palabras interminables. De esa manera no estás afirmando a tus hijos, no estás alentándolos a desarrollar su potencial. Entonces, hay una función que no podemos eludir como padres, y es amar a nuestros hijos. Y al expresarles nuestro amor hay 3 A's, ¿sí? Afecto, atención y afirmación. ¿Cuál es el siguiente rol que como padres tenemos que cumplir para nuestros hijos? Educarlos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Y eso tiene que ver con formarlos, educarlos. No podemos delegar la función de educar a nuestros hijos a otras personas, hermanos. Yo estoy convencido de que mucho de la problemática que vive nuestra sociedad es porque como padres hemos renunciado al privilegio de educar a nuestros hijos y hemos puesto la educación de nuestros hijos en manos, ¿verdad?, de otras personas. Sé que la vida no es fácil, que es bastante compleja, así que cuando nace un bebé, ¿a los cuántos días ya está en la guardería? Al mes y medio, ¿no? Ahora, ¿quién está formando a nuestros hijos? ¿Podemos asegurar que van a formarlo correctamente? Sin duda hay educadoras, ¿verdad?, abnegadas y ejemplares. Pero también hay mucho personal en las guarderías que está allí solamente por recibir un pago y que no tiene una vocación para formar a los niños. Y hermanos, yo sé que es una decisión difícil, pero realmente, ¿cuál es tu prioridad? Otra función que como padres tenemos es educar a nuestros hijos. No son los abuelitos los que lo van a educar. No son los tíos o las tías. Somos los padres los llamados a educarlos. Y cuando hablamos de educación, creo que hay 3 cosas también fundamentales. Educamos a través del ejemplo. Los niños nos observan y reproducen lo que ven en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, debemos estar bien conscientes que la primera forma como educamos a nuestros hijos es a través de lo que les permitimos que ellos vean de nosotros, lo que hacemos cotidianamente en la casa. Cuando llegas a la casa, si saludas o no, si llegas enojado o contento, cómo resuelves los problemas con tu pareja, si eres ordenado en las cosas en la casa, todo eso está proyectándose en la vida de los niños y lo están absorbiendo, porque enseñamos a través del ejemplo. Otra forma de educar es a través de la conversación, a través del diálogo con nuestros hijos. Deuteronomio dice, y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Conversamos con nuestros hijos?
¿De qué hablamos con ellos? Miren, hay muchas ocasiones, cuando hablamos de conversar y educar, no tenemos que pensar en algo muy formal, pero hay momentos a veces muy importantes para transmitir verdaderas enseñanzas de vida a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que juegan fútbol? ¿Sí? Son pocos, no son deportistas los papás aquí, ¿verdad? Básquetbol, bueno. Bueno, ¿qué pasa en un partido de fútbol? ¿Qué es lo típico de un partido? Están los papás de un equipo por un lado y los papás del otro, ¿verdad? Están los niños, está el árbitro, y cualquier error del árbitro, ¿cuál es la reacción de los papás? ¿Qué palabras usan para describir al árbitro cuando se equivoca? Ahora, ¿qué estamos transmitiendo? Que se puede faltar al respeto de la autoridad. Entonces, aparentemente es un juego, pero detrás de eso estamos transmitiendo un principio. Tú puedes faltarle el respeto a la autoridad. Entonces el niño va a faltarle luego el respeto al maestro, porque el maestro o la maestra es una figura de autoridad. Y después te va a faltar el respeto a ti, porque tú también eres una figura de autoridad. Porque le enseñamos que a la autoridad se le falta el respeto. Ese es un ejemplo de muchas situaciones que a veces debemos usar. Bueno, se equivocó la autoridad, perfecto, pero tú le debes respeto. ¿Sí? Y esto es un juego. Hay muchas cosas más. Disfruta ese momento. Así que, hermanos, enseñamos a través del ejemplo y enseñamos a través de ¿qué? De la conversación. Y otra manera como educamos a nuestros hijos es a través de la participación. Hacer las cosas con ellos. A mí me llama la atención a veces los jóvenes, ¿sí? Cuando hemos convocado a días de trabajo para limpiar y veo a los muchachos que toman una escoba, no saben ni cómo poner las manos en el palo de la escoba, ¿verdad? No, ella sí, ¿verdad? Pero en el campamento, cuando repartimos las responsabilidades para que limpien el campamento, ¿verdad? No saben qué hacer. ¿Qué pasa? Porque en casa no participan en las funciones del hogar. No les enseñamos cómo hacer las cosas. Y otra manera de educar a nuestros hijos es a través de la participación. Enseñarles, mira, así se hacen las cosas. Obsérvalo, hazlo tú, yo te voy a estar guiando. Yo me acuerdo que cuando su servidor hizo el servicio militar, estuvimos ahí acuartelados todo un año. Y el primer día, los tenientes que estaban encargados de nosotros, ¿saben qué hicieron? Dijeron, bueno chicos, aquí está su cuarto, vean esas camas, estaban bien arregladitas, dobladitas, bueno, así las queremos. Destiéndanlas y vuélvanlas a tender. El doblez de la sábana va a tener tantos centímetros y queremos eso. Y lo hacíamos, no quedó bien, destiéndela. Y así nos tuvieron toda una mañana hasta que aprendimos a doblarlos como ellos querían. Luego nos llevaron al closet. ¿Ven esto? Así deben ordenar sus uniformes, sus zapatos, todo tiene que estar acomodado de esta manera. Y háganlo. Y al momento es algo chocante, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Lo hace uno sin mayor problema. Se forma un hábito y lo haces rápido. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas juntamente con ellos. Y eso es el principio de ¿qué? De participación. Entonces, 3 formas de educar. ¿Cuáles fueron?
El ejemplo, la conversación y la participación. Entonces hemos hablado de dos responsabilidades, el amar y el educar. La tercera responsabilidad que como padres tenemos hacia nuestros hijos. Vean ustedes nuevamente en Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación. Papás, la tercera responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos es disciplinarlos. Hebreos 12, marquen Efesios por favor, marquen Efesios y acompáñenme a Hebreos 12. ¿Están conmigo? Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al presente ninguna disciplina es causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay que distinguir entre el castigo y la disciplina. El castigo es retributivo. Castigamos a nuestros hijos por algo que han hecho. La disciplina es formativa. Queremos desarrollar en ellos actitudes, hábitos. Y es muy importante cuando hablamos de disciplina, entender que la disciplina no se circunscribe a los correctivos meramente. La disciplina es toda la formación que estamos dando a nuestros hijos. Y hay que comenzar desde pequeñitos. Y yo quiero hablar de 3 reglas básicas que deben considerar en su hogar. Cuando hablamos de disciplina, hay 3 reglas básicas. La primera es regla de tiempo. Todo tiene su tiempo. Papás, enseñemos a nuestros hijos esto. Yo sé que los tiempos cambian, que la cultura cambia, pero hay valores a veces que nosotros solamente lo vamos relajando. Y hay hijos, ¿verdad?, que no reconocen que hay un tiempo para todo. Y quieren hacer las cosas en el tiempo que ellos quieren. ¿Se acuerdan cuando papá y mamá decían la comida está servida? Hay un tiempo para todo. Tiempo para ir a la escuela, para estudiar, para jugar, para hacer responsabilidades en la casa. Eso es fundamental. A los hijos tenemos que enseñarles que en la vida hay un tiempo para cada cosa. Y nosotros como papás tenemos que disciplinarnos a eso. Porque enseñamos a través del ejemplo. ¿Hay reglas de tiempo en tu hogar? ¿Tus hijos reconocen cuándo hay que hacer cada cosa? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? Especialmente el día de hoy con las redes sociales, ¿a qué horas están conectados los muchachos? A las 3 de la mañana, ¿no? ¿Ya están? Todo tiene un tiempo. Cuando uno es joven, se puede desvelar lo que uno quiera. Pero conforme avanza el tiempo, ¿verdad?, la salud nos cobra esas facturas. Tenemos que visualizar la vida como un todo, no solo como partecitas. Entonces, el primer tipo de reglas son reglas de ¿qué? De tiempo. Cuando hablamos de disciplina, otro tipo de reglas son del lugar. Todo tiene su lugar en casa. Aquí las mamás tal vez puedan corroborar.
¿En qué invierten más tiempo? ¿No recogiendo las cosas que están fuera del lugar? Hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos y enseñarnos nosotros mismos que todo tiene su lugar. Sacaste tus juguetes, perfecto, ponlos donde quieras. Cuando termines, los recoges y los dejas en este lugar. La ropa, los libros, zapatos, lo que sea. Todo tiene su lugar. Esa es otra regla fundamental en la disciplina. Y la tercera regla es de participación. En casa todos aportamos algo para el bienestar de la familia. Y de acuerdo a la edad de los niños, de los adolescentes, pero les enseñamos a ser participativos, que asuman una responsabilidad. Porque eso es lo que los va a ir formando, educando. Si comenzamos desde pequeños, será más fácil. Cuando queremos establecer reglas, si nunca las hemos tenido, qué difícil es. Pero saben, es mejor comenzar ahora. Porque eso es el punto de partida para formar a nuestros hijos. Yo quiero terminar diciéndole a los varones que necesitamos retomar ese liderazgo que muchas veces estamos cediendo. Y no por una lucha de poder, sino porque la Biblia nos da el privilegio de ser guías y líderes de nuestra casa. Y la formación de nuestros hijos es lo más valioso. Así que, si vimos nuestra responsabilidad hacia nuestras esposas, ahora estamos viendo nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos. Y resumimos esa responsabilidad con 3 palabras: amarlos, educarlos y disciplinarlos. Que el Señor nos dé su gracia para poder cumplir este rol y asumir ese privilegio que Dios nos da. No lo delegues a otra persona, asúmelo con compromiso, asúmelo con responsabilidad. El Señor nos